Sí, nuevamente, buen día mis hermanos. Hubo unas fallas técnicas en las transmisiones. Ahora sí que así pasa con la tecnología, es impredecible, de repente falla. Y bueno, podemos corregirlo. Bendito Dios, ¿verdad? Pónganse a orar para que no se corte. O si no quieren escuchar, pues pónganse a orar para que sí se corte. Pero vamos poniendo todo nuestro corazón en la enseñanza. Y retomemos lo que hemos estado comenzando acerca de Jesús, mi ejemplo de verdad. Es el tema número 10. Les comentaba que el preguntarnos qué es la verdad, y más aún en medio de tiempos complicados en donde la verdad se ha vuelto tan subjetiva y depende muchas veces del razonamiento del hombre, solamente de lo que piensa, de lo que siente y no de la realidad de las cosas, es válido hacerse esta pregunta: ¿qué es la verdad? E incluso, mis amados hermanos, en el ámbito de la religión o de lo religioso, es una pregunta que surge muy a menudo y que es muy válida. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los cristianos católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, los maometanos, los Krishna? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el Dios de verdad? A lo mejor es más fácil decir, aún en el ámbito de la religión, todos los caminos llevan a Dios, lo cual es una mentira. Lo cual no es la verdad tampoco eso. Pero esta pregunta, ¿qué es la verdad?, es una pregunta válida. Les comentaba que el mismo Poncio Pilatos le hizo a Jesús esta pregunta de manera directa al momento de estar con él justo antes de ser entregado a la muerte, a ser crucificado. No menciona la palabra de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo le contestó a la pregunta de Poncio Pilato, pero toda la palabra de Dios nos da evidencia de qué es la verdad y cómo debe de ser la verdad. Aún a través del mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor había hablado acerca de su misión en esta tierra, la cual era precisamente dar testimonio de la verdad. En Juan 18:37 el Señor Jesucristo dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y luego dice algo interesantísimo, mis hermanos, lo cual debemos de poner mucha atención, e incluso si puede subrayarlo en su Biblia, hágalo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una de las declaraciones más impresionantes del Señor Jesucristo en cuanto a la relación que debe de haber del Hijo con el Padre o del cristiano con Cristo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, sabemos que la voz de Dios está escrita y que es el Espíritu de Dios que nos habla directamente a nuestro espíritu, directamente a nuestra conciencia, los cuales sensibilizamos por medio de la comunión a través de la palabra y la oración. Es decir, entre más tiempo pasamos en oración con Dios de una manera adecuada y entre más tiempo pasamos en la lectura o en el estudio de las Sagradas Escrituras, más sensibles somos para escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo y la voz de Dios a través de su palabra escrita. Y todo aquel que oye la voz de Cristo es de la verdad. Oír la voz de Dios, mis amados hermanos, es atender lo que está escrito en la Biblia. Es atender, ponerle atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, para creerlo, y no solamente para creerlo, sino para ponerlo por obra. Eso es oír la voz de Dios. Entonces, si tú eres de la verdad, si yo soy de la verdad, entonces tenemos que ser personas que atendamos la voz de Dios a través de lo que está escrito en su palabra. Lo tenemos que creer y lo tenemos que poner por obra. Porque así actuaba el Señor Jesucristo también. Ahora déjame decirte algo. La verdad está ampliamente ligada a la fidelidad, que fue el tema que tratamos la semana pasada, en cuanto a la fidelidad del Señor Jesucristo, de la cual nosotros tomamos ejemplo para también practicarla de la misma manera. La verdad está ligada a la fidelidad. De hecho, en algunos pasajes la palabra que se traduce por verdad también se traduce por fidelidad.
sabiendo que sin verdad no puede haber fidelidad. Yo no puedo ser una persona fiel si no soy una persona verdadera. Y cuando no hay fidelidad, entonces se habla de que hay mentira. Y donde hay mentira, no hay verdad, pues son opuestas completamente entre la verdad y la mentira. Es como la luz y las tinieblas. No se pueden combinar, es una o es otra. Y al igual que la fidelidad, la cual es algo que comentamos que todos quieren, pero que muy pocos están dispuestos a dar, la verdad se maneja de la misma manera. Es algo que todos quieren que les den. Dime la verdad. ¿Cuántos han escuchado esta frase o cuántos incluso la han demandado? Dime la verdad. Pero muy pocos viven. Muy pocos viven en la verdad. Aún, mi hermano, dentro de las iglesias cristianas, en donde se supone que la verdad debe de ser una de las características más sobresalientes en el cuerpo de creyentes, porque se supone, mi hermano, que los cristianos somos gobernados por un Dios de verdad. Por lo tanto, no debe de existir algo opuesto a esto. No debe de existir el error, la mentira, la calumnia. Cosas que no tienen nada que ver con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo, quien es nuestra cabeza como iglesia. La verdad, mi hermano, es parte de la mezcla que componen los pilares de la vida cristiana. Incluso la palabra de Dios presenta la verdad como el fundamento de su iglesia. Abre tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en el versículo 14 y versículo 15 le explica por qué debe de haber requisitos en aquellas personas que están al frente de las iglesias. ¿Por qué debe de haber requisitos en las personas que sirven dentro de una congregación? Los cuales son los responsables de llevar la palabra de Dios, la enseñanza, el alimento a las ovejas. Los cuales tienen cierto grado de autoridad dentro de la iglesia, y no solo esto, sino que sirven de ejemplo. Sirven de ejemplo para todos aquellos que se congregan. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego dice, que es la iglesia del Dios viviente, y baluarte de la verdad. O sea, el fundamento o quien sostiene la verdad. Por lo tanto, mi hermano, la iglesia en su conjunto y por consecuencia en cada uno de sus miembros es en donde Dios depositó su verdad a fin de que sea la iglesia misma quien la defienda y quien la proclame. A través de sus vidas y a través de sus labios. Es la iglesia la encargada de defender y proclamar la verdad que Dios depositó en cada uno de los que componen la casa de Dios. Su iglesia, columna y baluarte de la verdad. La verdad, según la filosofía o el pensamiento humano, se deriva de la congruencia que existe entre el concepto y la realidad de lo que se ve o de lo que se está explicando. Es decir, que la verdad se deriva de aquello que estoy diciendo que va en armonía con lo que estamos viendo o con lo que estamos experimentando. Yo puedo decir que mi camisa es negra. Por lo tanto, al yo declarar que mi camisa es negra, debe de coincidir o debe de ir en armonía con lo que ustedes están viendo al mismo tiempo. Yo puedo decirles, mis ojos son de color verde. ¿Y cuántos saben que sí es así? No, ¿verdad? Mis ojos no son color verde. Mis ojos son negro azabache. Mis ojos
no son de color verde, por lo tanto no coincide la realidad de lo que ustedes están viendo con lo que yo estoy declarando. ¿O cuántos han escuchado por lo menos en alguna novela? ¿Cuántos ven novelas? Allá en casa estás viendo novelas mientras escuchas la predicación. ¿Cuántos han escuchado la frase, no es lo que parece? O no es lo que tú piensas. Lo que comúnmente se dice cuando encuentra la esposa a su marido abrazado de otra mujer en la cama. No es lo que tú piensas, no es lo que parece. ¿Será que es mentira? Platón y Aristóteles, dos hombres o grandes hombres de la filosofía griega, declaraban que la verdad se encontraba fundamentada en el mismo ser, es decir, dentro de nosotros mismos. Todo lo que es verdad estaba dentro del mismo ser, del interior del hombre. O en otras palabras, todo lo que sentimos o pensamos que es verdad, así es, siempre y cuando esto vaya acorde a la realidad de lo que se vive. Pero el fundamento de la verdad lo encontramos en lo que tú eres, en lo que tú sientes. Por lo tanto, para encontrar la verdad absoluta, simplemente tenías que echarte un clavado al interior del hombre o al interior del ser. Otros filósofos describían que la verdad está dentro del pensamiento del hombre, pero más allá aún de lo que podemos observar. De modo que algo puede ser verdad aun cuando la realidad de lo que podemos observar va en contra, solo por el hecho de pensarlo. No sé si me doy a entender, pero este es un rollo que no va muy de acuerdo con la realidad. De aquí se deriva todo el pensamiento de que yo soy mujer aunque mi cuerpo diga lo contrario. O que yo soy bestia aunque mi cuerpo tenga imagen de hombre. De ahí se deriva del decir que la verdad está dentro de mi pensamiento, aún a pesar de que la realidad va en contra totalmente de lo que yo estoy hablando. Pero todo esto, mi hermano, tanto los pensamientos de Platón y Aristóteles, como lo de Hume, como los de cualquier otro filósofo, a través de la historia, da ahí una idea de la verdad muy externa y muy superficial. De modo que no podemos apreciarla de la misma manera en que la palabra de Dios la quiere dar a conocer. El hombre humanamente piensa en la verdad como algo dependiente de lo observable. Es decir, si yo lo veo, entonces yo lo creo, como lo dijo Tomasito. Ver para creer. Si no lo veo, entonces fue una mentira todo lo que el Señor dijo. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Hasta que no toque y ponga mis manos en sus costados y en sus manos, entonces no voy a creer. Es decir, entonces no voy a creer que es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre humanamente hablando piensa en la verdad como algo que depende completa y totalmente de lo que observamos. Y esto es razonable, mi hermano, porque somos creación y vivimos en un mundo material. Tú y yo somos materia, en parte. Y es razonable pensar de esta manera. ¿Cuántos se han encontrado con aquella pregunta dificilísima de contestar por el cristiano ignorante de la palabra de Dios y de la esencia y del carácter y de los atributos de Dios? Esa pregunta que dice, ¿quién creó a Dios? Muchos cristianos al hacerle esta pregunta se vuelven locos y no saben qué responder. Incluso basta una simple pregunta como esta para derribar todo aquello que el mismo cristiano consideraba como verdadero, según lo que había aprendido de la palabra de Dios. Porque en su pensamiento humano cree que a nosotros como hombres haber sido creados y al todo lo que observamos haber sido creados, entonces también Dios tuvo que haber sido creado, ignorando así la esencia y el poder de Dios. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos da una idea muy distinta en relación al significado de la verdad.
Algo que va mucho más allá de lo observable o de la experiencia que podemos tener tú y yo como hombres, como creación de un Dios que trasciende la materia, que trasciende los tiempos, que trasciende su misma creación. La Biblia define la verdad, más allá de lo que observamos, la define como parte de un atributo del ser y no como algo que se produce en relación a lo que observamos o a lo que tenemos físicamente a nuestro alrededor. Lo define como algo, como parte de un atributo, algo que es parte de una esencia, de una sustancia del ser. Específicamente, el fundamento de la verdad está en el ser de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad no es algo, la verdad no es una cosa, sino que la verdad es parte de la esencia de Dios mismo. La verdad es parte de un atributo de Dios, del ser de Dios, y surge del ser de Dios. El cual, al ser creador y no creado, trasciende lo material, trasciende lo observable por el hombre y trasciende aún las mismas leyes de la naturaleza o el tiempo, los cuales fueron creados por él. De este modo, todo aquello que es verdadero surge de la presencia del Señor, surge de sus palabras y surge de su ejemplo. Si tienes a alguien a un lado de ti, tócalo. Y piensa, ¿es verdadero esto que estoy tocando? ¿Existe? Bueno, déjame decirte que no porque a Dios no lo toques, Dios no es verdadero, Dios no existe. Dios sigue siendo real. Y déjame decirte que a la verdad, al surgir de este Dios vivo y verdadero, al ser un atributo que surge de la misma esencia de Dios, Dios es más real y más verdadero que tú y yo. Aun cuando nosotros somos materia y Él es espíritu. Dios es más real que tú y yo y que todo lo que podamos observar, porque sin la realidad de Dios, entonces nada de lo que hoy podemos observar fuese posible. La Escritura lo dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, la verdad de lo que tú puedes observar, la verdad de lo que tú puedes creer, pensar o sentir, surge del Creador. Aun cuando lo que observamos nos quiera dirigir a pensar erradamente, debemos de confiar en las verdades de Cristo y en las verdades de su palabra, las cuales nos han sido reveladas. Y si algo, escúchame bien, no está en su palabra o va en contra de ella, entonces es simplemente un error, es simplemente un engaño, una mentira, la cual debemos desechar a fin de no caer en un comportamiento que vaya en contra de la verdad o de la realidad de Dios. Por ejemplo, si yo te digo que caminé sobre el agua, ¿tú qué dirías? Que eso es mentira. Necesitarías verlo para creerlo, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice que el mismo Señor Jesucristo caminó sobre el agua. Y no solo esto, sino que Él mandó que Pedro también lo hiciese. ¿Y qué creen? Pedro caminó también sobre el agua. Y no porque no fue un hecho repetitivo, quiere decir que no es una realidad o que no es verdad. Otro de los hechos que podemos ver que suenan a mentira o a fantasía es la sanidad de los leprosos. Aquellos a quienes Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el camino fueron sanados. Es algo que parecería una fantasía. O la sanidad de aquel ciego a quien el Señor Jesucristo le dijo, lávate en el estanque. Y simplemente este ciego, al creer la verdad de Jesucristo, fue y se lavó y fue sano. O la alimentación a los 5,000 con unos pocos peces y unos pocos panes. 3 y 5 para ser específicos.
Parecería una mentira o un engaño, o parecerían leyendas o cuentos o mitos. Errores que están escritos en la palabra de Dios que no tienen nada que ver con la verdad porque no hay congruencia en ello. Porque no son hechos observables o hechos repetitivos, que según la ciencia, para que algo sea verdad o exista, debe de ser un hecho repetitivo. Algo que se pueda comprobar. Lo cual está alejado totalmente de la verdad. Pues simplemente argumenta la creación del universo, la cual no fue un hecho repetitivo. No obstante, mi hermano y mi hermana, la verdad fue revelada a nosotros, no simplemente con palabras o con hechos milagrosos que trascienden la naturaleza o que trascienden las leyes físicas, sino que el Señor Todopoderoso le puso un nombre a la verdad, como parte de una esencia. Y este nombre se llama Jesucristo. Por lo tanto, la verdad deja de ser alguna cosa y comienza a tener una personificación en Jesucristo. La Escritura nos revela la verdad como un atributo intrínseco de Dios, transferible a los hombres creados a su imagen y semejanza, una característica del ser de Dios revelado en las tres personas distintas que lo componen. En Deuteronomio 32:4 se habla de la verdad en relación al Padre, en donde dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud y es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. En Juan 16:13 se nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber de las cosas que habrán de venir. Y de Jesucristo lo encontramos unos pasajes antes en Juan 14:6, en donde el mismo Señor Jesucristo hace la declaración más impresionante que podamos ver acerca de un hombre en relación a lo que Él es. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y también soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración, mi hermano y mi hermana, jamás hecha por ningún otro hombre congruente sobre esta tierra. Porque hay hombres que declaran ser Dios, pero no son congruentes en sus vidas. Pero esta declaración tan impresionante, jamás hecha por ningún otro hombre congruente sobre esta tierra, entre otras cosas, nos dan a conocer que Jesucristo tenía la intención de revelarnos que Él mismo no solamente hablaba con verdad, sino que aquello que hablaba era producto de que en su misma esencia y en su misma sustancia, al ser en quien corporalmente habita toda la plenitud de la deidad, era completa y totalmente la verdad de Dios encarnada. Es decir, que Jesucristo hablaba verdad porque Él es la verdad. Por lo tanto, sus palabras eran producto de lo que Él mismo es en esencia y en sustancia. La verdad encarnada de Dios. Y no existía una revelación o manifestación de la verdad más grande que el mismo Señor Jesucristo. No existía ni existirá. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1. En el versículo 14 dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, atestado, atiborrado, completamente de gracia y de verdad. Así era reconocido el Señor en todo lo que hacía.
Aún los que lo aborrecían reconocían la verdad de la esencia, del comportamiento, del pensamiento y de las palabras del Señor Jesucristo. Muchas de sus palabras que vemos plasmadas a través de los evangelios siempre iban acompañadas con la frase, en verdad te digo. O de cierto les digo. Las cuales llevan la idea de absolutizar lo que se está diciendo. Es decir, que son declaraciones verdaderas, declaraciones que no hay error en ellas, declaraciones que no pueden tener cambios. Así es toda su palabra. No hay negociaciones, no hay error. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. De modo que dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O también dice, por mí mismo he jurado. Por tanto, todo lo que Él dice es verdad, mi hermano. Porque Él es la verdad. Y cada palabra que hablaba el Señor Jesucristo, cada comportamiento, cada pensamiento, aún cada sentimiento, lleva la idea de absolutizar lo que está diciendo. Es decir, que todo lo que se dice en la palabra de Dios es absoluto. No hay cambio en ello. En una ocasión quisieron usar de la fama y de la integridad del Señor Jesús en cuanto a este atributo de la verdad para tenderle una trampa. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 12. Porque aún de esto, de la práctica de la verdad, el enemigo se basa para hacer caer a los hijos de Dios, para tender trampa o tender lazo, a fin de que por la verdad obtengamos sufrimiento. Pero ¿cuántos de los que están escuchando esta enseñanza están dispuestos a padecer por causa de la verdad? Si estamos dispuestos a padecer por causa de la verdad, entonces estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 12, dice la Escritura que en el versículo 2, y procurando prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendiesen en alguna palabra. ¿Para qué los enviaron? Para sorprenderlo. En alguna palabra, para tenderle lazo, para arruinar su vida. Para que le sorprendiesen en alguna palabra, viniendo ellos le dijeron, escuchen, Maestro, sabemos que eres hombre. ¿Cómo era el hombre? Veraz. Le reconocían, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y luego le hacen la pregunta a través de la cual querían tenderle lazo. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Es lícito pagarle los impuestos al SAT aun cuando sean muy altos o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esto es lo que produce la verdad en el hombre. Esto es lo que produce la verdad cuando nosotros nos mantenemos en el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado. Que las personas se maravillen de la integridad, de la rectitud con la cual actuamos, respetando el orden establecido por el Señor, respetando los lineamientos, los estatutos y decretos establecidos en su palabra, de los cuales el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Y no solo esto, sino que lo dejó plasmado a fin de que pudiéramos constantemente repasarlo. El Evangelio de Mateo, este pasaje paralelo, lo menciona como sabemos que eres amante de la verdad. En Mateo 22:16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios.
En muchas ocasiones, el que otros sepan que actuamos con verdad, mi hermano, nos puede llevar o nos puede meter en situaciones apremiantes. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación por causa de la verdad? En situaciones apremiantes, en donde decides no actuar con verdad o somos arrastrados por la idea de mentir. En donde hay la tentación de ir en contra de la palabra del Señor por causa de librarnos de algún tipo de sufrimiento, de alguna consecuencia que quizás sería dolorosa para nosotros mismos o para nuestros familiares, y decidimos echar la mentirilla. Y Dios sabe por qué lo hice. Dios sabe por qué mentí. O me arrepiento y simplemente Dios me perdona. ¿Cuántas veces tú has actuado así con otros? ¿Cuántas veces tú has llegado con otro que tú sabes que es cristiano y le preguntas directamente algo diciendo, es que él no puede mentir porque es cristiano? Y se aprovechan de la integridad que tú profesas por causa de tu convicción en Cristo Jesús y te meten en una situación tan apremiante que te llevan a la tentación de quizá no actuar con verdad, o en la tentación de ser arrastrado por la idea de mentir ante tal situación. Jesucristo era reconocido como un amante de la verdad, es decir, una persona que amaba la verdad, una persona que se deleitaba en la verdad. Su corazón estaba puesto en la integridad de la verdad de Dios y no se cuidaba de nadie. O sea, no le importaba lo demás, sino actuar con verdad. No le importara que lo calumniaran cuando hacía algo, porque él sabía que estaba actuando con verdad. E incluso no le importó ir a la muerte, con tal de actuar con la verdad de Dios. Era una persona que amaba la verdad. Y dice la Escritura que por causa de ese amor a la verdad, era movido también a enseñarla para que otros conocieran lo que el Padre quiere revelarnos. Por lo tanto, tú y yo necesitamos tener este mismo pensamiento. Si amamos la verdad, entonces tenemos que enseñarla. Enseñarla con nuestras vidas y enseñarla con nuestras palabras. Debemos ser amantes de la verdad. Debemos deleitarnos en lo verdadero. Debemos vencer aquellas tentaciones de caer en el error o en el engaño con tal de librarnos de consecuencias que quizá pueden ser dolorosas para ti o para tu familia. Cada vez que yo me encuentro en una situación de este tipo, en donde estoy metido en una situación tan apremiante que entra en mí la tentación de mentir o de engañar con tal de librarme, pienso en algo que te comparto para que tú también puedas pensarlo en el momento de que estás tentado a actuar con engaño, con error o echarle mentirilla a los de Coppel. ¿Qué prefiero, mi hermano? ¿Qué prefiero? ¿Librarme de este problema mintiendo, pero meterme en un problema mayor con Dios? ¿O decir la verdad, afrontar mi problema o mi circunstancia teniendo el respaldo de un Dios todopoderoso capaz de librarme de cualquier cosa? Y no solo esto, sino enseñarme por medio de la situación. ¿Qué prefiero? Desde luego, si eres un amante de la verdad, entonces tú vas a decidir ir a la cruz antes de mentir. Tú vas a decidir ser crucificado antes de actuar con engaño. Porque aún la verdad, mi hermano, fue lo que le costó al Señor su propia vida. El que el Señor fuera en esencia la verdad fue lo que le costó su propia vida. Pues los mismos que se supone que creían tener la verdad porque se les había confiado la palabra de Dios,
Aquellos que creían tener la verdad, pero que estaban engañados por sus propios pensamientos, querían asesinar al Señor Jesucristo. Y no le creían. Vamos al pasaje con el cual iniciamos, Juan 8:45. Juan 8:45. Pero vamos a leer desde el versículo 42. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego les dice una pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y Él mismo les responde: porque no pueden escuchar mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. La verdad, mi hermano, cuesta trabajo recibirla. La verdad es algo que cuesta trabajo recibirla, por cuanto vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de pecado, en un mundo en donde el pensamiento, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, controla, influye, donde el padre de la mentira ataca constantemente nuestros pensamientos y nuestro corazón por causa de estar dominados o esclavizados de este mundo por causa del pecado. Por lo tanto, la verdad cuesta trabajo recibirla. Aquel que diga que le cuesta, que no tiene problema con recibir la verdad, está mintiendo. Porque la carne se levanta en contra de la verdad, es opuesta a ella. Aún el hombre más espiritual, cuando es reprendido por alguna otra persona, a fin de que cambie sus actitudes, cuesta trabajo recibir esa instrucción por más que venga sustentada en la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdad es algo que cuesta trabajo recibir. Y más cuando esta verdad se opone a todo lo que yo creo que es o siento que es. Y más aún cuando se opone a lo que yo deseo, a lo que quiero, aún cuando sean pasiones desordenadas. O aún cuando lo que yo creo que es verdad produzca desorden o indisciplina. Cuesta trabajo recibir la verdad. Tanto trabajo cuesta recibirla que dice la Escritura que el Señor les hablaba diciendo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no entienden cuando yo les hablo la verdad de Dios. Porque si les digo que perdonen, ustedes se aferran al ojo por ojo y diente por diente. Porque cuando yo les digo que amen a sus enemigos, se aferran a odiar a sus enemigos y amar a los que les conviene o a los que los aman. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque su corazón no está puesto en Dios. Porque ustedes no tienen la intención de buscar y de agradar a Dios. Porque no les interesa otra cosa más que satisfacer su propio ego, sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Aun cuando esto los lleve a un mayor desorden. Por eso vemos, mi hermano, un mundo completamente confundido. Un mundo queriendo justificar sus comportamientos a como dé lugar. Un mundo que subjetiva completamente la verdad
y la basa simplemente en estándares meramente humanos. Una verdad que está basada en lo que yo siento que es, en lo que yo creo que es correcto y no en lo que Dios dice en su palabra, que es lo más perfecto. El hombre natural no entiende estas cosas. El hombre sin Cristo se opone completamente a todo lo relacionado con la verdad de Dios. Pues la verdad, mi hermano, está relacionada con la transparencia e igualmente con la luz. Por lo tanto, al no querer ser evidenciado en los deseos propios, carnales y desordenados que van en contra de la naturaleza de Dios, terminan por apartarse de la verdad para su propia perdición. Porque esto es lo que produce el que nos apartemos de la verdad, el que nos apartemos de los estatutos, decretos, de los mandamientos que Dios ha dejado establecidos en su palabra, y aún más que nos apartemos de la relación que Cristo quiere darnos o que vino a darnos por medio de su sacrificio y de su resurrección. La propia perdición. Ninguna persona que esté apartada de la verdad puede tener felicidad. Por el contrario, cualquier persona que esté apartada de la palabra de Dios, de la verdad de Cristo, de la relación con Dios, es una persona que está completamente perdida, está hundida en la confusión, en la incertidumbre, y ha llegado incluso a la amargura, al descontento. Es lo que está pasando hoy en día. Un mundo completamente perdido. Por causa, dice la Escritura, de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. Es lo mismo que ha pasado a lo largo de la historia. Un rechazo a la verdad, lo cual es una característica en la vida de los hombres ignorantes de Dios, de los impíos, los que viven una vida en la cual dice la Escritura que honran a Dios de labios, pero su corazón está apartado de Él, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Rechazan la verdad, por lo cual dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos, contra hombres impíos, dice la Escritura, que detienen con injusticia la verdad. Hombres que, según Romanos 1:25, cambian la verdad de Dios por la mentira y le dan más valor a lo creado, desechando completamente al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ante los cuales la consecuencia de este rechazo a la verdad es la ira y el enojo de Dios. A los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hombres que van en contra completamente a la verdad, que viven una vida de mentira, la cual, como ya mencionamos, es una de las principales características de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. En él, cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Por tanto, cuando nosotros mentimos, estamos permitiendo que la influencia de Satanás controle nuestras decisiones. Tal como le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Por más chiquita, por más pequeña que pensemos que es la mentira, al momento de que nosotros la llevamos por obra, entonces dice la Escritura, no permanecimos en la verdad. No importa cuántas veces asistas a la iglesia, o no importa cuántos estudios bíblicos tengas, si no permaneciste en la verdad, o si mentiste, no permaneciste en la verdad de Dios.
Y permitiste, abriste puerta para que la influencia del enemigo controle tus decisiones, controle tus pensamientos, controle tus sentimientos, a la manera en la que le pasó a Ananías y Zafira, en donde Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque cuando mentimos, mi hermano, no mentimos a los hombres, sino mentimos a Dios. No importa a quién estés mintiendo o creas que estás mintiendo, cuando una persona miente, es a Dios quien miente. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento, la fuente de la verdad. Y todo lo que sea mentira atenta contra tu esencia. Todo lo que sea mentira atenta contra su sustancia, contra lo que Él es. Por eso el mundo está en completa condenación por causa de haber rechazado la verdad de Dios, por causa de haber rechazado a Cristo Jesús, nuestro más grande ejemplo de la verdad. Por el contrario, mi hermano, el cristiano debe de ser un fiel imitador de Cristo, de modo que puede identificar las circunstancias y mantenerse firme ante la tentación de caer en el error, en la mentira y en la deshonra. En Juan 7:17 y 18 el Señor Jesucristo habló diciendo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y el hablar por nuestra propia cuenta hablar lo que yo creo que es correcto, hablar lo que yo creo que es verdadero, hablar lo que yo siento, yo pienso que es verdad, sin fijarme en lo que Jesucristo mismo nos ha hablado en su palabra, que tiene relación o que debe de tener relación con la verdad. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La verdad, mi hermano, está relacionada ampliamente con una vida llena de luz. Una vida completamente transparente, una vida que no tiene nada que ocultar. Una persona que oculta ciertas cosas en su vida es una persona que probablemente vive en la mentira. Una persona que tiene 10 bloqueos a su celular para que su esposa no pueda ver lo que está escrito, es porque muy probablemente vive en la oscuridad de la mentira. Una persona que no quiere dar razón de dónde se encuentra o qué es lo que hace a su esposa o a su esposo, es una persona que no tiene una vida llena de luz, una vida en la luz del Evangelio, una vida en la luz de Cristo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, no ha creído en la verdad. El que no cree a la verdad de Dios es una persona que va a permanecer en condenación. No hay para él esperanza. Ha rechazado su única posibilidad de salvación, la verdad de Dios. Que rechaza la verdad no puede ir al Padre. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque vive en mentira. Versículo 21, más el que practica ¿qué? La verdad. El que practica la verdad sí viene a la luz, porque le interesa que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que practica la verdad anda en luz, es transparente en toda su manera de vivir, no se anda escondiendo de nadie. Como dice el dicho, el que nada debe, nada tiene, ¿no? Ah, no, ese es el del gallo, ¿verdad? El que nada debe, nada teme.
¿Por qué? Porque anda en luz, porque vive en la verdad. No le importa lo que diga la gente. Porque esta frase, mi hermano, ¿y luego qué van a decir? ¿Cuántos han dicho esta frase? ¿O cuántos han encontrado con personas que dicen, ¿y qué van a decir? Ese es uno de los grandes problemas del cristiano de hoy en día. El querer guardar un testimonio basado en una apariencia y no en la realidad de lo que hay en su corazón o de lo que está viviendo. No le basta con andar en la verdad. Quiere forzar un testimonio y en ocasiones, al no tener un entendimiento de lo que significa andar en la verdad, quiere ser monedita de oro. ¿Cuántos aquí quieren ser monedita de oro? ¿Cómo es la monedita de oro? A todo mundo le cae bien. ¿O cuántos les dan una moneda de oro y la rechazan? Nadie. Bueno, muchos cristianos hoy en día quieren forzar un testimonio y ser monedita de oro. No le basta con andar en la verdad, no le basta con tener un testimonio delante de Dios. Se fija mucho en el qué van a decir. ¿Qué van a decir si hago esto? ¿Es verdad? Claro que es verdad. Entonces no te importe lo que van a decir. Tú da testimonio con tu vida. Si nuestras obras, mi hermano, son hechas en Dios, entonces debemos tener descanso. El descanso está en saber que agradamos al Padre porque imitamos la verdad de Cristo. Pero el cristiano es tan fácilmente influenciado cuando no está lleno de la verdad de Dios, cuando no está lleno de la palabra, santificado con la verdad, dice la Escritura de su palabra. Es tan fácilmente influenciado. Pues fue la misma situación que vivieron los Gálatas. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, para desviarse a mentiras que no tienen nada que ver con el evangelio que ya habían recibido y que ya habían aceptado, y el cual ya les habíamos comprobado que era verdad. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta palabra fascinó significa embrujó. Practicar magia negra en alguien. Es decir, ustedes se desviaron de la verdad como si los hubieran embrujado. Como si les hubieran hecho un amarre o un muñequito vudú. Ahí tienes a las personas que después de haber conocido el verdadero evangelio se regresan a la religiosidad de sus vidas. Personas que abandonan la vida cristiana por irse a vivir una vida tradicional católica. O una vida en la cual caen en denominaciones que tienen prácticas que están ajenas a la palabra de Dios, pero que están dispuestos a tolerar simplemente por el hecho de que en donde estaban sufrieron algún daño, alguien los lastimó y terminaron por irse de ahí. Renunciando a Dios mismo. Pareciera como si hubiesen sido embrujados. También significa engañados. ¿Quién los engañó? Para ya no andar conforme a la verdad. Y no solo esto, sino que comenzaron a aborrecer al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre que vivía en la verdad, y no solamente esto, sino que hablaba la verdad. En Gálatas 4:16 el apóstol Pablo dijo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si tú eres una persona que anda en la verdad, mi hermano, probablemente vas a ganar muchos enemigos. Porque el Señor Jesucristo dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Pero si han creído mi palabra, también creerán la suya. Por el simple
hecho de que no es suya, sino que yo se las di. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. Pero muchos están dispuestos a renunciar a la verdad por ganar amigos. Muchos están dispuestos a renunciar a la verdad de la Escritura, a los mandamientos del Señor, a su ejemplo, con tal de caerle bien a otros. Y para que tú puedas en algún momento congeniar en algún tipo de reunión, entonces niegas tus convicciones. O por miedo a que te digan algo, tal como lo hizo el apóstol Pedro, quien negó la eficacia del sacrificio del Señor Jesucristo y de la salvación por medio de la fe, por miedo a los escribas, y terminó diciendo que también era necesaria la circuncisión para ser salvo. O muchos otros niegan la verdad, no solamente para ganar amigos, sino también niegan la verdad para ganar dinero. Muchos caen en este error y engaño y terminan por torcer la palabra con tal de satisfacer sus propios deseos. Estás en tu trabajo y con tal de ganar un poquito más, te apartas de la verdad de Dios y no estás dispuesto a seguir el ejemplo del Señor, quien estuvo dispuesto aún a dar su propia vida con tal de mantenerse en la verdad. Hay una película muy padre, cristiana, se llama Reto de Valientes. Si no la ha visto, les recomiendo que la vea. Ahí hay una persona, un hombre que tenía mucha necesidad económica. Y casi al final de la película, no la cuentes, no, se la voy a contar porque es el ejemplo, ni modo. Casi al final de la película, este hombre consigue un empleo. Este hombre es cristiano. Consigue un empleo y comienza a trabajar duramente en este empleo. Y entonces se abre una vacante en un puesto donde él ganaría más dinero. Y lo llevan a la oficina sus jefes y le dicen, tengo entendido que quieres postularte para tal puesto. Así es, dice, yo quisiera tomar ese puesto. Dice, ok, te lo vamos a dar, pero necesitamos saber qué tan dispuesto estás a colaborar o a cooperar. Y le dijo, sí, dígame lo que quiera, yo lo hago. Y le dice, bueno, queremos que reportes, salen 20 cajas, pero queremos que reportes solamente 18. Y él se queda pensando, y le dice, no me respondas ahorita, piénsalo. Y mañana te vienes en la mañana y ya me das tu respuesta. Y se va a su casa acongojado porque él necesitaba ese dinero, iba a ganar un poquito más y necesitaba el dinero, y a lo mejor era simplemente echar una mentirilla. Y llega a su casa y le cuenta a su esposa, y su esposa le dice, necesitamos la lana, la ayuda idónea. Necesitamos el dinero. Tan solo dile que sí, no pasa nada, ellos son tus jefes. Lo que te digan, hazlo. Y este hombre acongojado y le dice, pero es mentira. Eso va en contra de mis convicciones. Total, llega el siguiente día y le dicen los jefes, ¿qué pensaste? Y con todo el dolor de su corazón, sabiendo que no solamente no le darían el puesto, sino que perdería su trabajo, les dice, lo que ustedes me están pidiendo no lo puedo hacer, porque es una mentira. Y le dicen, ¿está consciente del alcance que su decisión puede tener? Y le dice este hombre, cristiano, sí, pero estoy dispuesto a aceptarlo. Y entonces se levanta el jefe y le dice, felicidades, tienes el puesto. Era una prueba para saber con quién sí podíamos confiar y quién no. Qué impresionante, mi hermano. Yo lloré en ese momento. Yo estaba pensando que ya le iban a correr. Ya estaba haciendo algunas llamadas a ver quién le podía dar trabajo. Pero su integridad, en su integridad honró a Dios, y Dios honra
a los que le honran, a los que andan en verdad. Él respalda a los que siguen su ejemplo, a los que mantienen el testimonio del Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Dios los respalda, los sustenta. Pero muchos caen en el error y en el engaño y terminan por torcer sus convicciones, por torcer la palabra de Dios con tal de ganar un poquito más. Y dice la Escritura que usan la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice el Señor, apártate de los tales, porque yo también los rechazo. No podemos pensar que podemos tener una comunión con Dios si vivimos en una mentira. El mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, nos revela diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. No practicamos la verdad. No creas que vas a tener una comunión con Dios si vives en tinieblas. Si vives una vida que no le agrada a Dios, una vida que no tiene nada que ver con Cristo. Porque no hay nada en común entre Satanás y Cristo. No hay nada en común entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, una persona que vive practicando la mentira, por lo tanto, se opone a toda la verdad de Dios. Y en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque la verdad de Dios, mi hermano, opera en la vida del creyente, dirigiéndole al camino adecuado de la palabra de Dios. La verdad de Dios opera en la vida del cristiano al momento de que reconoce que necesita de Cristo, que necesita seguir su instrucción, que necesita seguir su ejemplo y que está dispuesto a apartarse de la maldad, del pecado, de la impiedad, con tal de tener el respaldo de Dios en su vida. Porque el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y muchos de esos hay a nivel mundial hoy en día. Cristianos, personas que dicen conocer a Dios, pero que no tienen ni idea de lo que significa obedecerle. Personas que están dispuestas a igualar la verdad de Dios escrita en su palabra con la filosofía humana, con la psicología humana. Ante los cuales dice la Escritura que la verdad no está en ellos. Mis hermanos, como cristianos necesitamos entrar en una comunión íntima con Dios a fin de no caer en la mentira que Satanás quiere producirnos o que el mismo mundo nos quiere inclinar a vivir. Porque el mundo te inclina a pensar que la vida simplemente es única y la debes de disfrutar como tú quieras. Al fin y al cabo, acabándose la vida, ya no hay... Continuamos, mis hermanos. Satanás no quiere que terminemos. ¿Le echamos la culpa al diablo o a la tecnología? Es igual. Vamos a continuar, sea uno o sea otro. Abran su Biblia en Mateo 26, capítulo 26, versículo 41. Debido a que se detuvo la grabación, vamos a tomar otros 45 minutos. No se crean, ya estamos concluyendo, mis hermanos. Ya estamos concluyendo. Mateo 26. Vamos a leer el versículo 41. El Señor Jesucristo está hablando y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablábamos, mi hermano y mi hermana, que el mundo
tiene la encomienda, Satanás tiene la encomienda, aún nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia tiene la encomienda de llevarnos a caer en la tentación, de llevarnos a pensar que podemos vivir como queramos. De igual manera, la vida se acaba y ya no hay más, o si hay más, hay un lugar donde puedes purgar tus pecados, para que después puedas entrar a la presencia del Señor. Esto es una completa mentira, mi hermano. Y escúchame bien, no importa cuál religión seas, no importa cuál tipo de pensamiento, filosofía tengas, si no estás a favor de la palabra de Dios, entonces estás a favor de una mentira. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Y a Satanás le interesa que tú tengas la mirada puesta en cualquier otro lado, siempre y cuando tu mirada no esté puesta en Cristo Jesús, en la verdad de su palabra. En donde quiera que la tengas. Y lo único, dice la Escritura, que te puede mantener en la verdad de la palabra de Dios, lo único que te puede mantener en una vida semejante a la del Señor Jesucristo, es una vida en el Espíritu, una vida espiritual que vamos a encontrar si nosotros velamos y oramos. Para poder soportar cuando vengan esas situaciones que demanden que actuemos con verdad. Esas situaciones que demanden que renunciemos al dolor, que renunciemos al orgullo, que renunciemos a la altivez, que renunciemos a los beneficios que la mentira puede traernos, tal y como el Señor Jesucristo lo hizo. Porque aún el Señor Jesucristo renunció a la posibilidad de que lo hicieran rey con tal de cumplir el propósito de Dios, el cual era no ser rey en esta tierra, sino ser rey por toda la eternidad de su iglesia. Y prefirió la muerte, prefirió la calumnia, prefirió el vituperio antes que caer en la mentira. Desgraciadamente hoy en día muchos hermanos se han extraviado de la verdad por causa de seguir sus propios razonamientos, por no apegarse a lo que está escrito en la palabra de Dios, por no velar y orar. Porque es tan fácil ser dirigido por Dios cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto. Es tan fácil ser enseñados por el Espíritu Santo cuando nuestro corazón está puesto en la palabra, en lo que Dios quiere que hagamos y no en lo que yo creo que debe de ser. Es tan fácil obedecerle a Dios cuando nosotros renunciamos al orgullo o a la mentira. Y muchos se han extraviado de la verdad. Dice la Escritura, amando más a este mundo, amando más la mentira que a Dios. Pero nosotros, si seguimos la verdad, si vivimos en lo que Cristo Jesús nos ha encomendado, entonces tenemos la tarea de hablar y de vivir con verdad, de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que tenemos la encomienda de atraer a aquellos que en algún momento conocieron y se extraviaron. Pues en Santiago capítulo 5 versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, si nosotros decimos que vivimos en la verdad, entonces busquemos la verdad, busquemos el ejemplo de la verdad, busquemos la comunión con Dios, busquemos el parecernos a Cristo en su manera de comportarse, de hablar, de pensar, una manera de justicia, una manera de integridad, una manera de verdad. Procuremos presentarnos delante de Dios como obreros fieles, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, aprobados, santificados en la palabra de verdad.
representando esa nueva vestidura que Dios nos ha dado, en la nueva creación que Él ha producido en nosotros, en una justicia y en una santidad de la verdad. Finalmente, cada uno de nosotros, de manera personal e íntima, sabemos si vivimos o no en la verdad de las Escrituras. Sabemos si la vida que llevamos es una realidad en Dios o no. Y es en lo más íntimo de nuestra habitación, en lo más íntimo de nuestro ser, en donde Dios nos da a conocer si realmente vivimos o no la verdad. Y en donde nosotros podemos reconocer si en algún momento nos hemos extraviado de todas estas cosas. El salmista David en el Salmo 51, versículo 6 dijo: tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo, a Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Antes bien, dice la Escritura, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien daremos cuentas, y traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo, en donde en lo secreto, dice la Escritura, nos hace comprender la sabiduría de andar en su verdad, la sabiduría de vivir la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad, mi hermano. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de verdad. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo para vivir en aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos demanda como seguidores suyos que vivamos. No podemos escatimar la mentira por más pequeña que sea, porque el día que nosotros mintamos, ese día estamos abandonando a Dios. Sí, ciertamente hay perdón por medio del arrepentimiento y la fe, porque abogado tenemos para con el Padre, pero no podemos aprovecharnos de eso, no podemos pensar que porque eso está escrito, entonces yo puedo abusar de la bondad de Dios, de su misericordia, o incluso de su sacrificio y convertir la libertad de Dios en libertinaje para vivir en oscuridad o vivir en mentira. No, necesitamos afirmarnos en la verdad de la palabra. Necesitamos ser personas veraces. Necesitamos ser personas honestas, personas que den ejemplo de la verdad que hay en nosotros, para que entonces podamos ser, así como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo Jesús. Y si yo ando en verdad, entonces otros también van a ser atraídos a la misma verdad de Dios. Y se van a maravillar, así como se maravillaron aquellos hombres que al quererles tender lazo al Señor terminaron por reconocer su sabiduría y su gracia para con Dios. Yo no sé qué tanto vivas una vida de verdad, una vida de integridad, o qué tanto estés viviendo una mentira en tu vida, quizá con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, o aún con Dios mismo. Pero yo te invito a que en esta tarde tú medites acerca de esto, reflexiones y decidas seguir la verdad de Dios. Que dejes el camino de mentira y que voltees a ver a Dios, tendrá de ti misericordia, te perdonará y pondrá su pensamiento en tu corazón para que tú ya vivas una vida que le agrade, una vida gobernada por Dios mismo, por la verdad. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Te invito a que cierres tus ojos y a que levantes una oración a Dios. Estos son tiempos de meditación. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Y todas esas mentiras que quizás has creído, de que al partir de este mundo ya no hay nada, deséchalas en este momento. Esas mentiras que has creído de pensar que hay un lugar en donde se te dará la oportunidad de purgar tus pecados, deséchalos. Son mentiras que no tienen nada que ver con Dios.
Si has creído esa mentira de pensar que cuentan tus obras buenas sobre las obras malas, deséchalo, es una mentira que no tiene nada que ver con Dios. Y comencemos a fijar nuestra mirada en la santa palabra, en las escrituras, en aquello que Dios nos ha declarado que es la verdad, en aquello de lo cual Dios nos dio ejemplo a través de Jesucristo, que debíamos de vivir, que deberíamos de hablar. Necesitamos estar atentos a su voz. Dile en tu corazón: Señor, perdóname. Yo sé que tu palabra dice que no pasas por inocente al culpable, y que no llamas a lo amargo dulce, ni a lo dulce llamas amargo, y mucho menos llamas a lo bueno malo, ni pasas lo malo por bueno. No, Señor. Sabiamente un pastor dijo: se necesita mucho valor para aceptar la realidad de mi vida, de la infelicidad que vivo, de la mentira que vivo. Y en este momento se te demanda el valor para reconocer si verdaderamente estás viviendo la verdad de la palabra. Si tu corazón está puesto en Dios o no, si tu matrimonio es un matrimonio que agrada a Dios o no, si tu familia es una familia que está instruida en los caminos de Dios o no. Se necesita el valor para reconocer si has estado siguiendo el ejemplo de Jesús o has estado siguiendo tu propio razonamiento. Si la palabra de Dios tiene el peso que debe de tener en tu corazón y en tu vida como la verdad absoluta, o le has dado también validez a los psicólogos o a alguna otra persona que tú creas o consideres sabia. Porque la palabra de Dios es verdad, y es viva y es eficaz, y es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, y puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por lo tanto, no necesitamos más. La verdad de la palabra saca a relucir la mentira de nuestras vidas, si nosotros fijamos atentamente nuestra mirada en ella. Yo te invito a que medites en qué cosas estás viviendo que van en contra de la palabra de Dios. Si crees que la mujer ocupa un lugar en tu vida como varón, en la cual no tiene opinión, o en la cual no le das el lugar que Dios le ha dado, estás viviendo una mentira de matrimonio. O si crees que por ser el varón tienes mayor importancia o mayor validez, o tus palabras tienen mayor peso en tu casa, estás viviendo una mentira, porque dice la Escritura: sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Necesitamos ver qué áreas de nuestra vida hemos estado llevando en un engaño, en pensar que quizá podemos obtener el favor de Dios o podemos ser agradables a Dios, cuando en la palabra de verdad no hay negociaciones. En la palabra de verdad no existe algo que pueda ser tolerable en cuanto a sus estatutos y sus decretos. Todo lo que ella dice es verdad, y nosotros estamos obligados a moldearnos, a conformarnos a la Escritura, y no Dios a nuestros razonamientos. Padre bendito, yo te pido en esta tarde, Señor, que obres poderosamente en nuestras vidas, que la verdad de tu palabra saque a relucir aquello que no estamos viviendo adecuadamente, porque tú eres un Dios santo, Dios de verdad, y no hay ninguna iniquidad en ti. Si decimos que tenemos comunión contigo, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero nosotros, Señor, no queremos ser de los que mienten.
Nosotros queremos ser de los que permanecen en la verdad de tu palabra, en aquellos a los cuales tú has santificado y has puesto el Espíritu de verdad en nosotros para ser dirigidos por Él. Ayúdanos, Señor, a no vivir una mentira, a no ser arrastrado por este mundo en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos que deshonran tu nombre. Queremos ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tomar en poco tus palabras, a esforzarnos más por vivir una vida cristiana que te dé gloria. Gracias, Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por darnos ejemplo, mi amado Jesús, de que la verdad es sobre todas las cosas, aún sobre la vida misma. Y así como ninguno de los grandes hombres que dieron testimonio de ti negó tu nombre, negó tu existencia, negó tu resurrección, aún a pesar de sus vidas y la de sus familiares, porque sabían que lo que estaban hablando era una verdad. Así también nosotros no queremos negar ni una jota, ni una tilde de tu palabra. Todo lo queremos hacer por ti y para ti, Señor. Recibe toda la gloria, mi amado Jesús, porque tú la mereces. Gracias, Padre mío, por darnos este tiempo. Bendice cada persona, bendice cada hermano, cada familia. Danos a conocer tu verdad y danos libertad por medio de ella. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mi hermano, pues, démosle gloria a Dios, démosle todo honor por su palabra que es viva, no nos deja como estamos. El apóstol Pedro decía que el repetir constantemente las palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, de los mandamientos, era algo seguro para nosotros y nos confirmaba en la verdad. Cada vez más nos afianzaba de las Escrituras para mantenernos firmes sin fluctuar, para no caer en la tentación. Y entre más nosotros nos miremos al espejo de la palabra de Dios, sabremos si la vida que estamos viviendo es una vida de verdad o no. Y no solo esto, sino que entre más nosotros nos asemejemos a la palabra, más tendremos el testimonio del mundo en contra nuestra por causa de vivir la verdad. Pero si tú vives la verdad, si tú hablas la verdad y el mundo no te cree, no te preocupes, Dios da testimonio de ti. Así como lo hizo de todos estos grandes hombres, que no te preocupe el qué dirán, que no te preocupe tu reputación delante de los hombres, que te preocupe tu verdadera adoración delante de Dios, porque eso es lo que más importa. Porque Dios honra a los que le honran, y si tú lo honras con la verdad, entonces Dios también te va a honrar y te exaltará cuando fuere tiempo. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos primeramente Dios el próximo domingo en la reunión general, y están invitados todos al discipulado del próximo miércoles a las 7 de la noche para aprender más de las doctrinas básicas, doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Que Dios les bendiga, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Saludos, mis hermanos.